Buenas noches, chicos. El día de hoy vamos a ver el tema que corresponde a la semana 9, que es sobre malnutrición y obesidad. Para revisar un poco de las generalidades del tema, la malnutrición va a ser una alteración en las etapas de la nutrición. Y van a ver aquí dos situaciones. Primero, un déficit de los nutrientes, que es la condición llamada desnutrición, y el exceso del consumo calórico o hipernutrición, que es el sobrepeso o la obesidad. Entonces, en este proceso de malnutrición, lo que va a pasar es que hay un desequilibrio entre las necesidades corporales y la ingesta de nutrientes. Por ejemplo, en la desnutrición lo que va a haber es un aumento de necesidades corporales y una disminución de ingesta de nutrientes. Y en el caso de la hipernutrición o del exceso de consumo calórico, lo que va a haber es que hay una ingesta de nutrientes muy por encima de las necesidades corporales, ¿ya? Entonces, primero vamos a revisar lo que es el estado de déficit, que es la desnutrición. Aquí dice bien claro que la desnutrición calórico-proteica es una deficiencia energética que es causada por el déficit de todos los macronutrientes. Recordemos que los macronutrientes principales son los carbohidratos, las grasas o lípidos y las proteínas. Entonces, son esenciales y acá justamente va a haber un déficit de estos macronutrientes, que va a resultar en la pérdida de músculo, de grasa, de peso. ¿Qué hace esto? Que la persona pues esté débil de manera generalizada, que tenga letargo, que tenga una fatiga crónica. Entonces, la desnutrición, de acuerdo a la OMS, se va a determinar con esta fórmula que es el índice de masa corporal, peso entre estatura al cuadrado. El valor normal es de 18.5 a 25, que está acá. Pero, ¿qué pasa si el índice de masa corporal es menor a 16? Eso ya se considera desnutrición. Ahora, también existen otras medidas sutiles, pero esta es la que, como el gold estándar, la que más se utiliza. Otras medidas útiles son los depósitos de grasa, de masa muscular, las concentraciones de algunas proteínas séricas como la albúmina, la transferrina. La transferrina, por ejemplo, nos puede indicar que el paciente está anémico. Y la pérdida de albúmina nos puede indicar si el paciente está perdiendo proteínas a través de la orina. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo de la desnutrición? Bueno, son múltiples, la verdad. Primero, la pobreza, por ejemplo, en países más que todo de Centroamérica, algunos de Sudamérica, ¿no? Donde hay mayor índice de pobreza y por lo tanto más desnutrición. Infecciones, ¿por qué las infecciones? A veces, sobre todo las infecciones gastrointestinales, porque a veces pueden provocar diarrea y vómitos por mucho tiempo, o sea, crónicos, y esto va a conducir a, pues, que se pierdan hidroelectrolíticos, nutrientes, agua. Entonces, el paciente se puede ver deshidratado, desnutrido. Hay unas enfermedades agudas y crónicas, como por ejemplo el cáncer, ya lo vamos a ver después. ¿Y por qué el alcoholismo? Aquí quiero hacer un pequeño énfasis. Bueno, el alcoholismo crónico, sobre todo, puede provocar desnutrición por dos motivos. Primero que el alcohol, ¿por qué te hace engordar? Porque el alcohol tiene alto contenido calórico. Entonces, eso va a hacer que poco a poco vaya subiendo de peso. Pero el problema es que no contiene nutrientes, o sea, es rico en calorías, pero sin nutrientes. Entonces, finalmente no te estás alimentando correctamente, solo estás como que engordando, nada más. Y además de eso, va a interferir con la absorción de nutrientes a nivel del intestino delgado. Entonces, como que tiene dos vías por las cuales te puede causar desnutrición. Por eso muchas veces a las personas alcohólicas, sobre todo mayores, se les ve pues con muy poca masa muscular, súper delgaditos, con debilidad. Luego la ignorancia e insuficiencia de los suplementos dietéticos, sobre todo en pacientes que sí o sí necesitan de estos suplementos como mujeres embarazadas, adultos mayores, recién nacidos. También la restricción dietética autoimpuesta, que es la anorexia
y la bulimia. Ya este es como un caso más en relación con la salud mental, ¿no? Y esto no solamente se debe tratar dándole esos suplementos al paciente, sino que también con apoyo psicológico. En cambio, en los otros es más que todo concientización y darles alimentos, ¿no? Bueno, clasificación. Acá va a haber clasificación de acuerdo a la etiología de la desnutrición o de acuerdo a la gravedad de la desnutrición. ¿Qué pasa cuando hablamos de desnutrición primaria? Acá son condiciones que más que todo van a resultar del déficit de aporte de nutrientes. Por ejemplo, eh, no es porque no quiera, sino porque más que todo no pueda. Asociado a la pobreza, donde no tiene los medios económicos para consumir los nutrientes necesarios, incapacidad del anciano, ¿no? A veces el anciano en verdad, ya tiene muchas fallas, entonces no sabe qué otros suplementos debe tomar y por eso siempre necesita ser supervisado por otra persona. O los niños que sufren, en general niños o personas que sufren maltrato. Y esto es más que todo en países subdesarrollados. Luego está la desnutrición secundaria, que esta ya es la incapacidad para que mi organismo utilice satisfactoriamente los nutrientes, los alimentos, pero por una enfermedad subyacente, por otro factor. Por ejemplo, en la anorexia o en el síndrome de mala absorción, donde en mi intestino delgado pues no se absorbe correctamente los nutrientes. Por ejemplo, en los vómitos, donde voy eliminando los alimentos antes que puedan ser absorbidos por mi organismo. Entonces, esto es más que todo una causa subyacente. Y luego una mixta, desnutrición mixta. Bueno, se mezclan tanto la desnutrición primaria o secundaria. Por ejemplo, una paciente embarazada con una infección. Ya de por sí, esa paciente embarazada ya necesita de suplementos extras, ¿no? Pero si se le suma una infección, por ejemplo, gastrointestinal, pues la paciente va a empezar a vomitar, va a empezar a perder los alimentos, los nutrientes por vía digestiva baja a través de diarreas. Entonces es como una combinación de desnutrición primaria y desnutrición secundaria. Esto les puede venir también en su examen. Les pueden poner por ahí ejemplos. ¿Cuál no es una causa de desnutrición primaria? Ya, y de acuerdo a la gravedad. Bueno, de acuerdo a la gravedad, primero es nutrición leve o de primer grado. Acá en verdad el funcionamiento de las células permanece correcto. ¿Por qué? Porque mi organismo consume las reservas energéticas, es decir, las proteínas y los lípidos. Entonces todavía no hay fallo celular. Pero ¿qué pasa cuando ya se agotan estas reservas energéticas? Pues ya hay una desnutrición moderada de segundo grado, donde ya empieza a haber daño orgánico, es decir, en múltiples órganos del organismo. Y luego ya cuando hay desnutrición severa, ya mis funciones celulares, orgánicas, ya están extremadamente deterioradas. Entonces, esto ya pues conduce a un riesgo de muerte. Aquí todavía hay funcionamiento celular, aquí ya empieza a haber daño orgánico y acá hay riesgo de muerte. Luego, acá estos conceptos, estas son tres enfermedades dentro de lo que es la malnutrición por desnutrición. Importante que lo sepan diferenciar porque también les puede venir por ahí. Y también les ha venido ahora en el pasito que han dado en el pretexto. Entonces, en el marasmo hay una carencia grave de calorías en la dieta. Recordemos que las calorías vienen de todos los macronutrientes. Entonces, hay una carencia grave de casi todos los macronutrientes, ¿ya? Por eso de calorías. Esto más que todo va a ocurrir en lactantes, en niños de edad temprana. Y va a haber una pérdida de peso mayor o igual al 60% comparado a su peso normal que le corresponde al niño según su edad. ¿Qué va a provocar? Que hay un retraso del crecimiento, miren, por acá hay pérdida de masa muscular, son visibles todas las costillas, pero así ya muy prominentemente. Y lo que va a pasar es que cuando no hay alimentos, no hay glucosa, no hay glucógeno, pues ¿qué le queda al organismo? Usar las reservas energéticas. Entonces mis proteínas,
Las grasas se van a movilizar desde el músculo esquelético, desde el tejido subcutáneo y van a proporcionar esa energía. Las proteínas pues se degradan en aminoácidos y los lípidos en ácidos grasos, en triglicéridos. Y mi organismo va a utilizar ambas cosas para proporcionar energía. Luego, acá un gran punto a considerar es que se mantienen las concentraciones séricas de proteínas, es decir, el valor de la albúmina, sobre todo esa proteína, que es la que está en mayor medida en el plasma, pues va a permanecer en valores normales. Em, Puede haber una menor síntesis de leptina, se pueden inducir lo que es lipólisis, que ya lo vimos, que es el uso de reservas del organismo. ¿Y qué va a pasar si el niñito está con marasmo? Pues va a tener complicaciones de anemia, inmunodeficiencia. Y ya dijimos, si un estado inmunodeficiente siempre te va a condicionar a infecciones secundarias recurrentes hasta que se corrija ese estado de inmunodeficiencia, que en este caso es por desnutrición. Ya, luego está esta otra condición, Kawashorkor, que acá, a diferencia del marasmo, hay una privación y deficiencia de proteínas mayor a la reducción global de calorías. Es decir, lo que prima acá más es la deficiencia de las proteínas. ¿Y cómo me acuerdo de esto? Porque antes de explicar esto, porque acá hay hipoalbuminemia. Recuerden, la albúmina es la proteína sérica que está en mayor cantidad en mi sangre. Y recuerden lo que nosotros vimos en las fuerzas de Starling. Cuando mi albúmina baja, la presión oncótica disminuye. ¿Qué pasa si mi presión oncótica disminuye? La sangre se extravasa. ¿Y eso qué es? Edema, edema generalizado. Entonces, los niñitos con Kwashiorkor lo que van a tener es edema, sobre todo en la parte abdominal, que se llama ascitis abdominal. ¿Por qué? Porque la presión oncótica ha disminuido. ¿Y por qué? Porque hay hipoalbuminemia. ¿Y por qué hay hipoalbuminemia? Porque hay déficit de proteínas. Entonces acuérdense, acá siempre va a haber disminución de proteínas y se acuerdan, ¿cuál es la proteína que hay en mayor cantidad en la sangre? Allá, albúmina. ¿Y qué hace la albúmina? Mantener la presión dentro de la sangre. Y si no hay albúmina, se sale la sangre, se sale el líquido. Por lo tanto, hay edema. ¿Qué otro hallazgo importante hay acá? Pues que hay un hígado graso grande. Acá lo que pasa es que siempre que hay hipoalbuminemia en el organismo, el cuerpo, el organismo va a tratar de compensar ese déficit de proteínas produciendo otras sustancias, en este caso lipoproteínas. ¿Por qué? Porque producir lipoproteínas sale más barato que producir albúmina, en pocas palabras. Entonces, mi hígado, eh, ese déficit de albúmina, de proteínas, como que lo va a procesar. Ah, ya, el organismo necesita proteínas, pero mejor produzco las más baratitas, que son las lipoproteínas. Entonces, empieza a producir estas lipoproteínas de una manera inadecuada. ¿Y qué hace la mayoría de lipoproteínas? Pues traen los triglicéridos, los ácidos grasos a los órganos. Y en este caso va a haber acumulación de triglicéridos en el hígado. Por eso va a haber hígado graso grande. En este caso, el músculo y el tejido adiposo, a diferencia del marasmo, pues no van a intervenir mucho, ¿no? Más que todo aquí el órgano afectado es el hígado. ¿Cuáles son los síntomas? Apatía, decaimiento, anorexia y bueno, las mismas complicaciones de toda desnutrición. Inmunodeficiencia, infecciones secundarias y en este caso puede haber una atrofia intestinal del intestino delgado, que puede ser reversible, pero que puede llegar a causar síndrome de mala absorción. Es decir, encima que tienes desnutrición, lo poco que comes va a ser mal absorbido. Entonces, va a empeorar esa condición. Ya, y luego está la caquexia. Bueno, aquí la caquexia sí es una malnutrición proteica calórica en pacientes con enfermedades crónicas, que dijimos que este es un tipo
de desnutrición secundaria, ¿de acuerdo? Por una enfermedad subyacente. Entonces, aquí la enfermedad más representativa que causa caquexia es el cáncer. En el 50% de pacientes se va a encontrar de cáncer se va a encontrar caquexia, e incluso puede ser agente causal de muerte en el 30%. ¿Qué es lo que pasa aquí en estos pacientes? Bueno, los tumores lo que van a hacer es inducir la liberación de determinados factores inductores de proteólisis, que son los PIF, y también factor movilizador de lípidos, que son el LMF. Estos factores van a inducir un ambiente proinflamatorio en el cual se reduzca la absorción de los nutrientes. ¿Por qué? Porque van a producir citocinas proinflamatorias como interleucina 6, 2, factor de necrosis tumoral. Entonces, ese ambiente proinflamatorio finalmente hace que los nutrientes pues no sean bien absorbidos, bien asimilados por el organismo. Ya es como que un círculo vicioso. Ya, esto es en relación a desnutrición y también estas dos que son temas de desnutrición, también por desnutrición secundaria, por ya una enfermedad subyacente. Entonces, en la anorexia nerviosa y en la bulimia, que son trastornos de alimentación, lo que va a haber es que hay como que una obsesión por la imagen corporal, ¿no? Eh, que está implicado en el metabolismo, la serotonina. Entonces, primero están acá dos condiciones, las más representativas y las más prevalentes, que son la anorexia nerviosa y la bulimia. Bueno, en la anorexia nerviosa, como ven acá en esta imagen, hay una imagen corporal distorsionada de uno mismo y un miedo, así un miedo de verdad terrible a subir bastante de peso. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Pues que la persona se prive de alimentos. Es uno de los trastornos que causa mayor mortalidad y la clínica es similar a la desnutrición proteico-calórico grave. ¿Qué va a haber acá como signo, digamos, bastante frecuente? Va a ser la menorrea, porque va a haber una disminución en la hormona liberadora de la gonadotropina. La menorrea es, o sea, que no haya presencia de menstruación. También va a haber una disminución de las hormonas tiroideas, como un estado de hipotiroidismo. Entonces, el hipotiroidismo lo que hace en la persona es que tenga un metabolismo mucho más lento, o sea, que hay un estreñimiento, afecta a nivel gastrointestinal, bastante intolerancia al frío, bradicardia, mucha fatiga, la piel seca, descamativa. Y también va a haber una disminución de la densidad ósea por concentraciones bajas de estrógenos. Recordemos que el estrógeno es un factor protector contra la osteoporosis porque los estrógenos intervienen en la absorción de calcio. Entonces, una mujer que tiene disminución de estrógenos va a tener más susceptibilidad a que tenga una menor densidad ósea que la puede llevar a osteopenia y finalmente a osteoporosis. Y luego puede haber una muerte súbita por arritmias, y este es uno de los factores eh, más causales de lo que es la muerte en el caso de la anorexia nerviosa, porque las arritmias por hipopotasemia te van a provocar arritmias ventriculares, o sea, a nivel de ambos ventrículos, que son los más peligrosos que las arritmias auriculares. Entonces, luego está la bulimia. La bulimia afecta en mayor porcentaje a las mujeres. A diferencia de la anorexia nerviosa, pues tiene un mejor pronóstico global. Esa es una diferencia importante. Y se va a caracterizar por la ingesta excesiva de alimentos seguido de vómitos inducidos. O también puede haber consumo de diuréticos o laxantes, pero mayormente es por vómitos inducidos, ¿no? Porque existe como un sentimiento de culpabilidad por haber comido tanto y posteriormente quieren eliminar eso que han consumido. Acá la menorrea es menos frecuente, a diferencia de la anorexia nerviosa, pero sí va a tener algunas complicaciones
que se relacionan con los vómitos. A veces como que es tanto el que se vomita que ya hay una hipersensibilidad acá a nivel de la glotis que hace que ya todo quieras vomitarlo, por eso la recuperación es un poco complicada. Eh, También van a haber otras complicaciones que pueden ser arritmias, porque hay alteraciones electrolíticas. Recuerden que siempre que un paciente vomita, siempre se le da hidratación, eh, porque hay esa pérdida de electrolitos necesarios para mantener, pues, un equilibrio interno, ¿no? También hay aspiración del contenido gástrico y laceraciones esofágicas, porque como hay un constante reflujo, o sea, la comida que ya está en el estómago, cuando vomitas es como que regresa por el esófago y hacia la boca. Nosotros sabemos que en el estómago, pues, hay ácidos fuertes, el pH es bien bajito. Entonces, esa comida que ha sido mezclada con los jugos gástricos va a regresar por el esófago y esa acidez va a causar laceraciones, heridas en el esófago y también laceraciones gástricas. Y en cuestión de las deficiencias vitamínicas, aquí es donde es importante que lo repasen más, chicos, porque siempre son muy específicos en estas preguntas. O sea, como les pregunté, ¿no? Síndromes deficitarios que involucran ceguera nocturna, metaplasia, eh, ¿qué proteína está deficiente? Ya, vitamina A. Igual les pueden preguntar más de estas, pero por ahí apréndanse cosas puntuales de estas otras, ¿ya? Aquí importante mencionar que son 13 las vitaminas necesarias, son 9 las hidrosolubles, es decir, que se excretan a través de la orina, y son las 4 las liposolubles, que se van a acumular en el organismo de manera más fácil. Y estas son las vitaminas A, D, E y K. ¿Cuáles son las endógenas? O sea que mi organismo las produce la vitamina D, a partir de esteroides, la vitamina K y la biotina. La biotina es la vitamina 7 u 8. ¿Ya? Que es producida por la microflora intestinal, y la niacina, que es la vitamina B3, que se produce por un aminoácido que es el triptófano. Bueno, acá, por ejemplo, vitamina A, sobre todo componente visual, ¿ya? Entonces, ¿qué afecta? Algún tipo de ceguera. Mantiene los epitelios especializados. Si no hay esto, que hay metaplasia. ¿Qué era la metaplasia? El cambio de un epitelio por otro, acuérdense. Y mantienen la resistencia a la infección. Vitamina D facilita absorción de calcio y fósforo. Si no hay calcio, mis huesos se ven afectados por osteomalacia, por raquitismo, por osteopenia. Vitamina E es un antioxidante fundamental. Si no hay antioxidantes, hay degeneración. Y la vitamina K es sobre todo procoagulante, ¿no? Si no hay vitamina K, hay hemorragia. ¿Qué otras hay? La vitamina B1, B2. Acá la vitamina B2 es importante porque eh, su déficit provoca anemia megaloblástica. Vitamina C, su déficit produce escarbuto también. Entonces, tómense el tiempo aquí de leer bien y aprenderse cosas puntuales. Tampoco es que se sepan todo ya, pero sí cosas puntuales de cada uno. Ya, y ahora vamos a pasar a la malnutrición, pero por exceso calórico, que es la obesidad. Entonces, la obesidad va a ser la acumulación de tejido adiposo en algunas zonas predominantes como caderas, más en el caso de las mujeres, abdomen, más en el caso de los varones, también en el cuello, en los brazos. Entonces, esta obesidad está dada por un desequilibrio energético entre las calorías consumidas y gastadas, donde predomina el consumo de las calorías consumidas. Pero acá es importante mencionar que entran en juego dos factores. Primero, que en la obesidad se caracteriza por un consumo de dieta hipercalórica. ¿Qué es la dieta hipercalórica? Pues la ingesta de alimentos ricos en grasa, en sal, en azúcares, pero pobres en vitaminas y nutrientes.
y acá ya hay algunas imágenes. O sea, es normal que de vez en cuando consumamos esto, ¿no? Pero si en el día a día esa es la dieta cotidiana, pues aquí lo que va a predominar es más la azúcar refinada, la sal, la grasa, y no va a haber casi nada de nutrientes que aporten a nuestro organismo. Por eso se dice que los obesos están tienen pocos nutrientes, por más que no parezca, es que tienen pocos nutrientes, porque la comida que consumen es baja en nutrientes. Luego, ¿qué otro punto importante es acá? El descenso de la actividad física, o sea, el sedentarismo. Y bueno, el sedentarismo es algo ahora más común, sobre todo en la edad de jóvenes adultos, de mayores. ¿Por qué? Por la forma de trabajo, por las nuevas formas en las que las personas se desplazan, ¿no? O sea, en vez de caminar, algunos ya prefieren ir en carro y todo eso me va condicionando poco a poco al sedentarismo. La obesidad, importante decir que es un factor de riesgo múltiple para enfermedades. Es parte del síndrome metabólico, condiciona enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, factor de riesgo para cáncer, para diabetes mellitus 2, para dislipidemias, entre otros. Por eso es que la obesidad, o sea, ya se considera por OMS como una enfermedad, ¿no? Hay una, ¿cómo dijeron? Epidemia, si no me equivoco, de la obesidad en todo el mundo. Entonces, de acuerdo a la OMS, el punto de corte para decir que la persona ya tiene sobrepeso es un valor mayor o igual a 25, y ya cuando es mayor o igual a 30 ya sí se habla propiamente de obesidad. Y acá los tipos de obesidad. Como dijimos, la grasa, el tejido adiposo, pues se acumula más en determinadas áreas, ¿no? La obesidad abdominovisceral, que está asociada a la diabetes tipo 2, a la aterosclerosis, es el predominio del tejido adiposo en lo que es la mitad superior del cuerpo, o sea, del cuello, de los hombros, del abdomen, y esto sobre todo es más en varones. En este caso, eh, está también asociada y es consecuencia de la insulinoresistencia que está presente en la diabetes tipo 2. Luego está la obesidad femoroglútea o ginoide, que la adiposidad predomina más en los glúteos, en las caderas, en los muslos, o sea, en la mitad inferior. Y esto es más que todo en las mujeres. ¿Y por qué? Porque justamente los responsables de este tipo de obesidad son los estrógenos, que van a determinar esta disposición de grasa corporal. Aquí también importante mencionar, chicos, que la obesidad tiene algunos factores genéticos, ¿ya? Porque el balance energético, o sea, el consumo y los requerimientos calóricos de una persona pueden estar influenciados hasta en un 40% por la herencia genética. Entonces, la herencia genética puede influir en el apetito, en el metabolismo, en la composición corporal de la grasa. Y acá se demuestra pues que los genes intervienen en lo que es el centro del hambre, que ya vamos a ver después, en la regulación del peso, en el número, en el tamaño de los adipocitos, en la distribución de la grasa en diferentes partes del cuerpo. Y mencionar también que algunos cánceres se asocian a la obesidad. Es un porcentaje no tan alto, pero igual es significativo. Y el mayor riesgo de esta asociación entre obesidad y cáncer es porque existe una resistencia periférica a la insulina en la obesidad que se puede relacionar al cáncer, y porque en la obesidad hay un estado proinflamatorio, ya lo dijimos. Y un estado proinflamatorio va a estimular en lo que son la producción de hormonas esteroideas, y estas hormonas esteroideas lo que hacen es regular el crecimiento y diferenciación de los tejidos. Entonces, por ahí ya entienden que hay un poco de relación con el cáncer, sobre todo en órganos más como la mama, el útero, otros tejidos. Y acá creo que esto es de lo más importante dentro de la obesidad, que es el circuito regulador del equilibrio energético. Por ahí les pueden hacer unas preguntitas sobre la función de las hormonas.
Pero este gráfico está bien bonito, miren. Acá hay dos sistemas, aferente y eferente. En el sistema aferente, las protagonistas van a ser las hormonas, la insulina, la leptina, la grelina y el péptido Y. En cambio, en el sistema aferente, lo que va a primar es el equilibrio energético. O sea, acá son dos factores los importantes, el gasto de energía y la ingestión de alimentos. Luego, también tenemos dos circuitos, circuito anabólico y circuito catabólico. ¿Qué es lo que hace el circuito anabólico? Va a inhibir el gasto de energía. ¿Ven? Aquí esta rayita roja, inhibe el gasto de energía y estimula la ingestión de alimentos. ¿Quién estimula la ingestión de alimentos? La grelina. Entonces, la grelina es la más relacionada con este circuito anabólico. ¿Y por qué anabólico? Porque no hay gasto de energía, y porque más bien a partir de la ingesta de alimentos se va a formar lo que es la glucosa y almacenar como glucosa. Luego está el circuito catabólico. El circuito catabólico lo que va a hacer es aumentar el gasto de energía. Por ejemplo, el glucógeno se convierte a glucosa. Hay proteólisis para que los aminoácidos funcionen como energía. Todo eso se refiere catabolismo. Hay gasto de energía y hay disminución de la ingestión de alimentos. ¿Quién disminuye la ingestión de alimentos? Em, por ejemplo, la leptina, el péptido Y. Entonces, aquí, entrando un poco más a detalle sobre las hormonas, estas son las 4 más importantes. La leptina, como dice su nombre, eh, lo que va a hacer es controlar el peso corporal a través de la regulación del apetito y la termogénesis. La termogénesis es la quema de grasa. Entonces, lo que va a hacer es disminuir el consumo de alimentos. ¿Y qué pasa cuando hay un montón de leptina? Se va a estimular la actividad física, la producción de calor, o sea, el gasto de energía. Y el gasto de energía, como acá dice. ¿Qué pasa si los depósitos adiposos son bajos? Si hay poco glucógeno. Bueno, ahí sí la secreción de leptina disminuye porque la persona tiene que comer, ¿no? Para aumentar las reservas energéticas. Luego está la adiponectina. La adiponectina es producida por los adipocitos viscerales y lo que va a hacer esta hormona polipéptida es disminuir la entrada en el hígado de triglicéridos y estimula la oxidación de grasa en el músculo esquelético. O sea, la adiponectina va a tener un efecto antiinflamatorio. Lo que va a hacer es reducir la gluconeogénesis hepática, o sea, la formación de glucosa en hígado, y va a aumentar la sensibilidad a insulina para que el cuerpo asimile bien la glucosa y la deposite en glucógeno. Por eso en los estados de insulinoresistencia, la adiponectina está bien disminuida. Luego están las hormonas intestinales, son 4, grelina, neuropéptido Y, amilina e insulina. Estas son iniciadores y finalizadores de la alimentación a corto plazo. La grelina aquí, acuérdense, va a ser la única que aumente la ingesta de alimentos. Por eso les dije que estimula el circuito anabólico. La grelina se va a producir en el estómago, por si acaso. Luego está el neuropéptido Y. El neuropéptido Y va a reducir el consumo del alimento. Pero, por ejemplo, cuando la persona está en ayuno, cuando estamos en ayuno, no hay neuropéptido Y disminuido, sino está bajo, porque necesitamos comer, ¿no? La amilina es un péptido que va a ser secretado por la insulina y va a reducir la ingesta de alimentos y la ganancia de peso. Y bueno, la insulina, ya sabemos, la insulina aparece en el estado postprandial, o sea, después de comer se empieza a secretar un montón de insulina, disminuye el glucagón, porque como he comido hay más glucosa disponible. Y para que la glucosa entre a las células, pues se necesita que la insulina estimule ese ingreso. Y luego están los adipocitos viscerales. Estos tienen gran capacidad de almacenar energía. Recuerden, cuando la glucosa, el glucógeno ya se va agotando, entran a funcionar las reservas energéticas, que son las proteínas, y las grasas que están acumuladas en el tejido adiposo. Entonces, los adipocitos
tienen gran capacidad de almacenar energía, tienen lípidos almacenados que cuando son liberados se liberan a través de ácidos grasos y, en la termogénesis son utilizados, ¿no?, en la quema de grasas. Secretan algunas adiposinas como la adiponectina, que es antiinflamatorio, la leptina, em, factor de necrosis tumoral alfa. También secretan algunas interleucinas inflamatorias como la interleucina 6, la 1, pero sobre todo estas 2 son las más importantes. Ya, chicos, entonces esto ha sido todo por esta clasecita. Una pregunta, disculpa, Sí, en la parte donde mencionaste que la grelina, hay una parte donde la última parte que dice circuito regulador, el gráfico,